Bienvenido a este bosque sagrado. Un espacio sobre la sabiduría primordial. Un espacio donde descubrir los misterios de la literatura, el arte y la filosofía tradicional. El Rey del Bosque, el podcast para los navegantes del conocimiento. Sé bienvenido de nuevo, extranjero, a este claro envuelto en sombras, donde el roble antiguo bebe la noche y el lago de Nemi refleja no solo la luna, sino los destellos fugaces de sueños que viajan sin pasaporte. Una vez más, el crujir de las ramas bajo tus pasos te anuncia y tu silueta se recorta frente a las aguas quietas como un verso antiguo que se repite en lenguas distintas. Acompáñame esta noche en este ritual porque el sendero que hoy abrimos nos conduce a un arquetipo tan antiguo como el fuego mismo. La historia del hombre que sueña con un tesoro lejano para descubrir al final del camino que el oro más valioso estaba enterrado bajo sus propios pies. Esta parábola ha visitado a Rumi en el siglo XIII, a Borges en las bibliotecas infinitas de Buenos Aires y a Paulo Coelho en las arenas del desierto y los caminos de Santiago. ¿Qué fuerza invisible hace que el mismo sueño reaparezca en Persia, en Egipto, en Bagdad, en el Cairo, en la Inglaterra medieval y en el Brasil contemporáneo? Esta noche he preparado para ti un vino persa antiguo en espíritu, un Shiraz robusto y especiado de viñedos que aún recuerdan las tierras del Gran Jorasán donde Rumi vio la luz. Un tinto profundo, con notas de granada, pimienta negra y cuero viejo, como el aroma de los mercados de Bagdad en las noches del Mannawi. Ve conmigo, extranjero, porque esta copa nos servirá de llave para descender al abismo del sueño doble, ese grimorio vivo que enseña que el viaje más largo es el que regresa al punto de partida. Escucha, el bosque calla, el relato comienza. El Rey del Bosque, una mirada a la cultura con mayúsculas. Jalal ad-Din Rumi, 1207-1273. Rumi nació en Balj, en la región del Gran Jorasán, en el seno del mundo persa islámico. Místico, jurista y poeta, su vida quedó marcada por el encuentro con Shams de Tabriz, figura solar y devastadora que transformó su erudición en incendio espiritual. Fundador de la Orden de los Derviches Giróvagos, el Levi, su obra mayor, el Mannawi o Masnaví, es uno de los grandes momentos de la literatura sufí. 6 libros de más de 25.000 versos que combinan parábolas, anécdotas y enseñanzas destinadas a conducir al lector hacia el conocimiento interior y el amor divino. Rumi sigue siendo, siglos después, uno de los poetas más leídos del mundo. Jorge Luis Borges, 1899-1986. Borges nació en Buenos Aires y convirtió la biblioteca en un universo infinito. Lector de lenguas antiguas y modernas, traductor, poeta y narrador, exploró como pocos la metafísica del tiempo, el destino, los espejos y los sueños. Ciego en sus últimos años, su prosa precisa y filosófica reescribe relatos ajenos con ironía y profundidad,
En Historia Universal de la Infamia, 1935, incluyó Historia de los dos que soñaron, una reelaboración magistral de cuentos orientales que muestra cómo la literatura es siempre una forma de reencarnación de lo eterno. Paulo Coelho, 1947. Paulo Coelho nació en Río de Janeiro. Ex hippie, peregrino del Camino de Santiago, su obra, traducida a decenas de lenguas, retoma motivos espirituales de tradiciones diversas para proponer una narrativa de búsqueda personal. El alquimista, 1988, ha vendido más de 65 millones de ejemplares. Es una fábula moderna sobre la leyenda personal, el destino, el deseo y la fidelidad a la propia vocación, inspirada en símbolos sufíes, alquímicos y universales. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast. YouTube, youtube.com/El Rey del Bosque Podcast y iVoox, Podcast El Rey del Bosque. Rumi y el sueño doble. En el Masnawi, Rumi cuenta la historia de un hombre de Bagdad que hereda una gran fortuna pero la derrocha en lujos y excesos. Empobrecido y desesperado, comienza a soñar noche tras noche lo mismo. Una voz celestial le revela que un tesoro inmenso está enterrado en el Cairo, bajo la fuente del patio de una casa específica. Como señala el propio Rumi con la precisión de quien conoce el secreto del vacío, el profeta ha dicho que el verdadero buscador debe estar completamente vacío, como un laúd, para poder producir la dulce música del Señor. Finalmente escuchó una voz en un sueño. Tu riqueza está en el Cairo. Dirígete allí, a tal y tal sitio, y excava. Encontrarás lo que necesitas. movido por la insistencia del sueño, vende lo poco que le queda y emprende el largo viaje a través del desierto. Llega al Cairo sin un dirham, agotado y hambriento. Vagando de noche, es detenido por los guardias en medio de una ola de robos. Lo llevan ante el capitán. Temblando, cuenta su historia. El capitán se ríe con fuerza. «Qué necio, yo mismo he soñado 3 veces que en Bagdad, en tal calle, en tal casa, bajo la fuente del patio trasero, hay un tesoro enorme. Pero jamás fui tan idiota para cruzar el desierto por un sueño». Y Rumi, con esa pasión que restaura lo marchito, cierra el círculo. El vigilante nocturno dijo: «Sé que no eres un ladrón, eres un buen hombre, pero eres un poco tonto. Yo ya he tenido ese sueño antes. En Bagdad había un tesoro para mí enterrado en cierto barrio de la ciudad, en tal y tal calle. El buscador empezó a comprender que lo que estoy anhelando estaba en mi casa de Bagdad. Aquí está el agua de la vida, y la estoy bebiendo, pero tenía que hacer tan largo viaje para darme cuenta». El prisionero reconoce la descripción exacta de su propia casa. Liberado, regresa a Bagdad, cava bajo la fuente y encuentra el tesoro que tanto buscó lejos. Rumi no ofrece la historia como entretenimiento, sino como enseñanza. El buscador recorre el mundo para aprender que lo esencial no estaba fuera, sino dentro de sí mismo y de su hogar. Las 1001 noches. Una versión muy cercana aparece en Las 1001 noches, conocida como el hombre arruinado que se enriqueció de nuevo gracias a un sueño. Un hombre de Bagdad pierde su fortuna. Una voz en sueños le ordena viajar al Cairo. Al llegar es arrestado. Ante el gobernador relata su sueño. El gobernador revela haber soñado con un tesoro en Bagdad en la casa exacta del viajero.
El hombre regresa y descubre el tesoro enterrado. Esta presencia en el gran ciclo árabe medieval confirma la circulación popular de la parábola mucho antes de Rumi. El folclore europeo, el buhonero de Swaffham. En el folclore inglés se conoce como el buhonero de Swaffham. Un humilde comerciante de Swaffham sueña que si viaja al puente de Londres escuchará noticias que cambiarán su fortuna. Como narra Joseph Jacobs en su recogida del viejo cuento, sucedió que una noche soñó con el gran puente de Londres y sintió que, si iba allí, recibiría buenas noticias. Lo recordó la noche siguiente y de nuevo la tercera. El tendero soltó una carcajada. Vaya, qué tonto eres. Te diré que yo también sueño por las noches. Y anoche soñé que estaba en Swaffham y me pareció que si cavaba encontraría bajo ese árbol un gran tesoro. viaja a pie, espera días junto al puente. Un tendero local se burla y le cuenta su propio sueño. Un tesoro enterrado bajo un gran roble en el jardín de un buhonero en Swaffham. El Pedla reconoce su hogar, regresa a Cava y encuentra ollas llenas de oro y plata. Y el relato termina con esta nota de gratitud terrenal. Al oír esto, el buhonero no dijo palabra, sino que se alegró enormemente. Volviendo a casa a toda prisa, cavó bajo el gran roble y halló un tesoro prodigioso. Reconstruyó la iglesia de Swaffham y cuando murió, colocaron allí una estatua suya. Y allí permanece hasta el día de hoy, para atestiguar cimiento. Con parte de la riqueza financia la reconstrucción de la iglesia local, donde aún hoy se ven vidrieras con su figura. El rey del bosque, literatura, arte y filosofía tradicional. En 1935, Borges publica en Historia Universal de la Infamia Historia de los dos que soñaron. Un hombre del Cairo sueña que su fortuna está en Isfahán, Persia. Viaja, es arrestado en una mezquita. Ante el cadí, cuenta su sueño. El juez revela haber soñado con un tesoro en el Cairo, en la casa exacta del soñador. Borges, con esa voz que parece venir de un tiempo sin tiempo, comienza. Cuéntanos, hombres dignos de fe, pero solo Alá es omnisciente y poderoso y misericordioso y no duerme, que hubo en el Cairo un hombre que todas las perdió, y vio en el sueño un hombre empapado que se sacó de la boca una moneda de oro y le dijo: tu fortuna está en Persia, en Isfahán, vete a buscarla. El capitán se rió y acabó por decirle: hombre desatinado y crédulo, 3 veces he soñado con una casa en la ciudad del Cairo, y bajo la fuente un tesoro. No he dado el menor crédito a esa mentira. Y Borges sella la parábola con esa invocación austera. El hombre las tomó y regresó a la patria. Debajo de la fuente de su jardín, desenterró el tesoro. Así Dios le dio bendición y lo recompensó y exaltó. Dios es el generoso, el oculto. Borges la presenta con prosa austera, casi bíblica. El destino no es sentimental, sino una ironía exacta. El hombre debe ir lejos para comprender lo que estaba cerca. El rey del bosque,
un programa dirigido y presentado por José Francisco Roma Santa. En El alquimista, Santiago, el pastor andaluz, sueña con un tesoro junto a las pirámides de Egipto. Deja su rebaño, cruza el desierto, vive aventuras, conoce al alquimista. Al final, ladrones le revelan, para burlarse, que soñaron con un tesoro en España, bajo un sicomoro en una iglesia abandonada, el lugar donde Santiago tuvo su primer sueño. Regresa y lo encuentra. Coello, con esa sencillez que revela lo profundo, describe el sueño inicial del muchacho. El niño seguía jugando con las ovejas durante algún tiempo. Continuó el muchacho, un poco presionado, y de repente me cogía de la mano y me llevaba hasta las pirámides de Egipto. Entonces, en las pirámides de Egipto, pronunció las 3 últimas palabras lentamente. El niño me decía: si vienes hasta aquí encontrarás un tesoro escondido. En el momento culminante, cuando los ladrones revelan su propio sueño, Coello escribe: Uno de los ladrones dijo: soñé que había un tesoro enterrado en España, en una iglesia abandonada, bajo un sicomoro que crecía dentro de la sacristía. Pero no soy tan estúpido como para cruzar el desierto por un sueño. Finalmente, Santiago comprende la gran ironía del viaje. Ahora sabía dónde estaba su tesoro, y comprendió que para llegar hasta él, había tenido que recorrer todo ese camino. El tesoro estaba enterrado en el lugar de donde había salido. Coello lo reinterpreta como parábola de la leyenda personal. El viaje es necesario para leer los signos del universo, pero el tesoro siempre estuvo donde comenzó el camino. El rey del bosque, una mirada a la cultura con mayúsculas. Más allá de la anécdota del tesoro, lo que late en todas estas versiones es un poderoso símbolo de la búsqueda interior disfrazada de viaje exterior. El sueño actúa como mensajero divino. No miente, pero engaña deliberadamente para romper la inercia del alma. Es la llamada del destino que obliga al héroe a abandonar la comodidad del hogar conocido y enfrentarse al desierto, símbolo del vacío, la prueba y la purificación. En Rumi, el viaje es una metáfora sufí de la aniquilación del ego, fana. El hombre debe quedar vacío como un laúd para que Dios toque su música. El tesoro no es oro material, sino la cercanía divina que siempre estuvo en su propio pecho. La risa del capitán es la risa del universo ante nuestra ceguera espiritual. Borges, con su precisión casi matemática, transforma la parábola en un laberinto de espejos metafísicos. La ironía es absoluta, el destino se burla del crédulo y del escéptico por igual. El sueño del capitán es tan real como el del cairota, y ambos son necesarios para cerrar el círculo. Borges nos muestra que la literatura misma es un sueño, reelabora lo antiguo para revelarnos que el tiempo es circular y que Dios, el oculto, juega con nosotros a través de los relatos. Coello, en cambio, lo lleva al terreno de la leyenda personal. El tesoro representa la realización de nuestro destino individual. Los signos del universo, el viento, el desierto, los ladrones, son el lenguaje del alma del mundo.
El sicomoro y la iglesia abandonada simbolizan el regreso al origen sagrado. El lugar donde el sueño nació es también donde se cumple. En el cuento del buhonero de Suafam, el símbolo se vuelve terrenal y comunitario. El tesoro financia a la iglesia, recordándonos que el beneficio personal debe servir al bien colectivo. El roble y el puente de Londres representan el eje entre lo local y lo lejano, entre lo conocido y lo desconocido. En todas las versiones, la fuente, el pozo o el árbol son símbolos universales del centro sagrado, el Axis Mundi, donde se encuentran cielo, tierra y el tesoro del ser. El arresto nocturno representa la crisis, el pozo oscuro del alma que precede al despertar. Este mito nos enseña que toda gran búsqueda espiritual o existencial parece absurda al mundo, pero es indispensable para descubrir que el verdadero rey, Simurgh, el verdadero amor, Eros, el verdadero tesoro, siempre fuimos nosotros mismos. El sueño miente para decir la verdad más profunda. Solo recorriendo el mundo aprendemos a ver lo que siempre estuvo en casa. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast. YouTube, youtube.com/@El Rey del Bosque Podcast y iVoox, Podcast El Rey del Bosque. De esta forma, extranjero, hemos recorrido juntos el polvo de los caminos de Bagdad hasta las arenas de Egipto, las calles de Suafam y los sicomoros de España, atravesando siglos y culturas para escuchar el mismo sueño antiguo. Hemos bebido juntos este Shiraz que sabe a desierto, a poesía y a regreso. Mientras apuras la última gota, recuerda que cada sueño que te visita puede ser una mentira piadosa. Te envía lejos para que regreses transformado y descubras que el tesoro, material, espiritual, esencial, siempre estuvo aguardándote donde empezó tu camino. Lleva contigo la enseñanza de Rumi, Borges y Coelho. El oro más valioso suele estar bajo tus pies. Que el murmullo del lago te recuerde que los sueños viajan sin pasaporte y que el bosque guarda silencio para que escuches el tuyo. Así que hasta que los dioses vuelvan a juntarnos, extranjero. ¿Te gusta nuestro contenido? Entonces dale a like, comenta y comparte con aquellos a quienes pueda también interesarles para que podamos seguir creando nuevos programas para ti.